Hola y bienvenidos al canal. Hoy les traigo historias de terror tan aterradoras que les pondrán los pelos de punta. Prepárense, porque cada historia los dejará sin aliento. Pero antes de empezar, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las futuras historias oscuras que les traeré. Ahora, apaguen las luces, pónganse los auriculares y comencemos. El desierto de Sonora era un océano de polvo y calor, y Santiago lo navegaba en su viejo camión, una bestia de metal oxidado que conocía cada grieta del asfalto. A sus 50 y tantos años, el camino se había convertido en su único hogar y su prisión. Era un hombre forjado en la soledad y el resentimiento, con la piel curtida por el sol y una mirada permanentemente agria. El interior de su cabina olía a café rancio y a los fantasmas de 1000 cigarrillos, un santuario personal desde donde observaba el mundo con desprecio. Cada kilómetro recorrido alimentaba su amargura, una bilis silenciosa contra los camiones más nuevos y los conductores más jóvenes que pasaban a su lado, recordatorios cromados de un éxito que él sentía que se le había negado injustamente. Su rutina era un ciclo monótono grabado en el asfalto. Viajes interminables bajo un sol implacable, seguidos de noches frías y silenciosas. Sus únicas paradas eran en gasolineras decrépitas, islotes de luz moribunda donde apenas intercambiaba palabras con los empleados. El resto del mundo era un desfile de extraños a los que observaba desde su trono elevado. Familias en coches pequeños, jóvenes riendo, otros camioneros con sus vehículos relucientes. Todos eran objetivos de su silenciosa envidia. No necesitaba interactuar con ellos. Le bastaba con sentir el retumbar de su motor, el poder de su imponente tamaño en la carretera. Su único diálogo con el mundo era una presión en el acelerador, un cambio de carril agresivo. Un recordatorio de que él, Santiago, todavía existía. La noche cayó sobre el desierto, trayendo un frío que no aliviaba el resentimiento de Santiago. Un coche familiar, con siluetas de niños en el asiento trasero, tuvo la osadía de intentar adelantarlo. Una oleada de ira irracional lo invadió. Aceleró pegándose a ellos, forzándolos con una maniobra agresiva a salirse al polvoriento arcén. El coche se tambaleó violentamente antes de detenerse. Una risa seca y cruel escapó de los labios de Santiago, una pequeña victoria que le devolvía una sensación de control. Sin embargo, al mirar por el retrovisor para saborear su triunfo, la risa se congeló en su garganta. Justo donde el coche se había detenido, vio una figura pálida y distorsionada, como una falla en la oscuridad, inmóvil por un segundo antes de que la distancia se la tragara. Justo después de que la figura desapareciera de su vista, la radio del camión, que había estado en silencio, estalló en un chillido agudo de estática que le taladró los oídos. Santiago golpeó el tablero con frustración, pero antes de que pudiera apagarla, una voz infantil, un susurro claro y cercano, se filtró a través del ruido blanco. No debiste hacer eso. La estática cesó tan abruptamente como había comenzado, devolviendo la cabina a su zumbido habitual. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la lógica del camionero veterano se impuso rápidamente. Llevaba demasiadas horas al volante. El cansancio, el juego de las luces en la oscuridad, todo eran trucos de una mente agotada. Se sirvió otro café de su termo, ignorando el sudor frío en su nuca. Los días que siguieron, la cabina de Santiago dejó de ser su santuario. El silencio del desierto era ahora interrumpido por sonidos que no tenían origen. A veces era el llanto ahogado de una mujer, tan suave que al principio creía que era el viento. Otras, la risa juguetona de un niño, un eco imposible en medio de la nada. Lo peor era el sonido de uñas,
un rasguño rítmico y persistente sobre el metal del techo o la puerta del conductor, como si algo quisiera entrar. La radio se convirtió en un enemigo, encendiéndose sola en mitad de la noche para emitir una cacofonía de estática y susurros ininteligibles. Apagaba los aparatos, gritaba al silencio, pero los sonidos persistían, tejiendo una red de paranoia que se apretaba a su alrededor con cada kilómetro. La conspiración de los sentidos se extendió a la vista. Las luces del panel de control parpadeaban sin motivo, sumiendo la cabina en una oscuridad intermitente antes de volver a la vida con un zumbido antinatural. Pero eran los espejos los que más lo atormentaban. Se convirtieron en ventanas a un mundo de sombras. Veía figuras fugaces en el retrovisor, siluetas humanas que se formaban en la estela de polvo de su camión, siempre de reojo, siempre por una fracción de segundo. Cuando giraba la cabeza para mirar directamente, no había nada más que la carretera vacía y la inmensidad del desierto. Estaba atrapado en un juego de percepciones, dudando constantemente de sus propios ojos. La soledad que antes buscaba ahora era un lienzo en blanco donde sus miedos pintaban las peores imágenes. Pronto, la presencia invisible comenzó a interactuar con el camión, convirtiendo su máquina de confianza en un agente del terror. En medio de un descenso pronunciado, el pedal del freno se hundió hasta el fondo sin ofrecer resistencia, solo para volver a funcionar segundos antes de una curva peligrosa. El volante tiraba bruscamente hacia el arcén, como si una mano invisible intentara sacarlo del camino, forzándolo a luchar para mantener el control. El motor, que nunca le había fallado, empezó a morir sin previo aviso, dejándolo varado en los tramos más aislados de la carretera, sumido en un silencio total y una oscuridad absoluta. Su camión ya no era una extensión de su voluntad. Ahora tenía una agenda propia, una malicia mecánica que parecía disfrutar de su creciente impotencia. Durante una de esas paradas forzadas, con el motor muerto en mitad de la noche, el ataque se volvió sensorial y directo. Un olor denso e incongruente invadió la cabina. Una mezcla nauseabunda de perfume de mujer, dulce y floral, y el hedor acre del metal quemado. Intentó abrir la puerta para tomar aire, pero el pestillo no cedió. Estaba encerrado. El pánico se apoderó de él cuando las cerraduras de ambas puertas bajaron con un clic metálico y definitivo. Presionó su rostro contra el parabrisas, buscando una salida, y entonces la vio. Por un instante, el rostro de una mujer desfigurada por el dolor se reflejó en el cristal, superpuesto sobre el suyo, sus ojos vacíos encontrándose con los suyos, llenos de terror. Gritó, atrapado en su propia tumba rodante. Huyendo del terror de su cabina, se refugió en una gasolinera abandonada. Allí, arrastrado por una fuerza que no entendía, encontró un viejo periódico amarillento. Una noticia local capturó su atención. Un accidente fatal ocurrido hacía años en esa misma carretera. La foto mostraba un coche destrozado, el mismo coche que él recordaba haber sacado del camino. La verdad lo golpeó con la fuerza de una colisión. La familia no había sobrevivido. Al volver a su camión, ya no estaban en las sombras. Sentados en el asiento del copiloto, lo esperaban el fantasma de una mujer con el rostro marcado por la tragedia y un niño pequeño a su lado. No dijeron nada. Simplemente lo observaban con sus ojos negros y vacíos, convirtiendo su cabina en un purgatorio. La tormenta estalló con una furia bíblica, ahogando el desierto en torrentes de agua y relámpagos. Fue en ese momento de caos que la entidad tomó el control total. Santiago sintió cómo el volante se volvía helado bajo sus manos, que se adhirieron a él como si estuvieran soldadas. Intentó soltarse, pero una fuerza sobrenatural lo mantenía prisionero.
El pedal del acelerador se hundió por sí solo y el viejo motor rugió con una potencia que Santiago no sabía que poseía, lanzando la masiva máquina a una velocidad temeraria sobre el asfalto inundado. Ya no era el conductor, era una simple figura de proa en su propio barco fantasma, navegando directamente hacia el corazón de su condena, mientras los fantasmas a su lado permanecían en un silencio expectante. El silencio de los espectros se rompió. Los gritos de agonía de la familia llenaron la cabina, un coro de terror y dolor que reproducía sus últimos momentos. El sonido era tan real que Santiago sintió que su propia garganta se desgarraba. En medio del pandemonio, el fantasma de la mujer levantó lentamente un brazo y señaló hacia adelante, su dedo acusador apuntando a través del parabrisas barrido por la lluvia. Santiago siguió la dirección, sus ojos desorbitados por el pánico. A través de la cortina de agua, vio dos faros que se acercaban a una velocidad suicida. Era un camión, una réplica exacta del suyo, y al volante pudo distinguir el rostro de un hombre más joven, una versión arrogante de sí mismo de hacía años. En ese instante de claridad terrorífica, lo comprendió todo. No estaba simplemente siendo atormentado, estaba siendo juzgado. La entidad lo había colocado en el asiento de sus víctimas, forzándolo a experimentar el mismo pánico, la misma impotencia, el mismo final inevitable que él les había infligido por pura malicia. Recordó su propia risa de aquella noche, un eco que ahora se sentía como veneno en su alma. Miró a su yo más joven en el otro camión, vio la sonrisa cruel en su rostro y supo que no desviaría el rumbo. Él nunca lo hizo. El camión fantasma mantuvo su trayectoria, un misil de acero y culpa dirigido directamente hacia él. No había escapatoria. El impacto era inminente, un castigo perfectamente simétrico para cerrar el círculo de su pecado. No hubo un estruendo de metal, solo un destello de luz blanca y un silencio absoluto. La escena corta al amanecer. El sol tiñe de naranja el desierto, la tormenta ha pasado y la carretera está tranquila. El camión de Santiago está perfectamente aparcado en el arcén, sin un solo rasguño, como si se hubiera detenido para descansar. En el interior, la Policía Federal encuentra a Santiago al volante. Está muerto, con los ojos abiertos de par en par, fijos en un horror que solo él pudo ver, y una expresión de puro terror congelada en su rostro. No hay signos de violencia ni heridas. El informe oficial concluirá que fue un infarto masivo, un final común para un hombre de su edad y estilo de vida. Un caso cerrado, una tragedia solitaria más en la infinita carretera. Meses después, en ese mismo tramo desolado, un camión nuevo y reluciente ruge sobre el asfalto. Al volante, un conductor joven y arrogante se ríe mientras le cierra el paso a un coche, forzándolo a salir al arcén por pura diversión. Satisfecho mira por el retrovisor. Por una fracción de segundo, la risa se le atraganta. En el lugar donde el coche se detuvo, le parece ver tres figuras inmóviles en medio del polvo. Una mujer, un niño, y a su lado, un hombre mayor con la mirada perdida y un rostro congelado en un terror eterno. Parpadea y no hay nada, solo el desierto. El joven conductor sigue su camino, sin saber que la carretera ahora tiene un nuevo fantasma y que el ciclo de almas perdidas acaba de reclamar a su próximo guardián. La niebla se extiende por todas partes y cada ciudad tiene sus propias carreteras malditas. Comenta desde dónde nos escuchas y si alguna vez has sentido una presencia que no debería estar allí. Queremos leer tu historia. A los 60 años, Javier conocía cada cicatriz del asfalto que conectaba los estados. Su camión, más que una máquina, era una extensión de su propio cuerpo cansado,
un caparazón de metal que lo había protegido de la soledad durante décadas. Mientras preparaba la cabina para lo que se había prometido sería su última travesía, un sentimiento de finalidad se mezclaba con el olor a diésel. Era un hombre pragmático, de pocas palabras y aún menos paciencia para las historias de fantasmas que contaban los conductores más jóvenes. Su vida había sido la carretera, un desfile interminable de amaneceres y puestas de sol. Pero ahora el único destino que anhelaba era el porche de una casa tranquila. Este último trabajo, un transporte directo desde California a Texas, era su billete de salida, la última página de un largo y agotador libro. El trabajo comenzó con una extraña sensación de irrealidad. El punto de recogida no era un bullicioso centro logístico, sino un almacén solitario y polvoriento en los límites del desierto de California. Los contratistas, dos hombres de traje que no encajaban en el paisaje, le dieron instrucciones breves y tajantes. El contenedor estaba sellado y así debía permanecer, sin paradas innecesarias, sin inspecciones, sin preguntas. La normalidad de la tarea, enganchar una caja y conducir, chocaba violentamente con el secretismo y un pago que era el triple de la tarifa habitual. Mientras el contenedor oscuro y sin marcas era cargado en su remolque, con un golpe sordo, Javier sintió una punzada de inquietud. Sin embargo, su escepticismo profesional y el peso del dinero prometido acallaron sus dudas. Era solo una caja, después de todo. La primera noche, el desierto de Arizona lo envolvió en un silencio absoluto. Javier detuvo el camión en un área de descanso vacía, un mero pedazo de asfalto bajo un mar de estrellas. Mientras intentaba conciliar el sueño, un sonido rompió la quietud. Era bajo, rítmico, casi imperceptible al principio, el dum-dum lento y pesado que parecía venir de la carga. Frunció el ceño. Se bajó de la cabina, el aire frío de la noche mordiéndole la piel, y caminó hasta la parte trasera. Inspeccionó los pesados lacres de metal bajo la luz de su linterna. Estaban intactos, sin ninguna señal de manipulación. El sonido persistía, una vibración sorda que parecía emanar del oscuro interior del contenedor. Un escalofrío le recorrió la espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura. De vuelta en la seguridad de su cabina, la mente pragmática de Javier buscó explicaciones lógicas. Debe ser el motor enfriándose, se dijo, o alguna pieza suelta. Se convenció de que eran solo los trucos que la carretera le juega a un hombre cansado. Se recostó en la litera, cerrando los ojos con fuerza, tratando de ahogar el sonido con el zumbido de sus propios pensamientos. Pero la cadencia continuó, sutil e implacable. Ya no parecía venir de afuera. La vibración había cambiado y ahora sentía el golpeteo dentro de su propio cráneo, un tambor sordo resonando detrás de sus ojos, sincronizándose con los latidos de su propio corazón asustado. El sueño no llegó esa noche, solo la inquietante percusión que lo acompañaría en la oscuridad. Con el amanecer, Javier intentó ahogar el recuerdo de la noche con el rugido del motor, pero la carretera ya no era un lugar neutral. El radio, apagado y silencioso, cobró vida propia. Una voz masculina, débil y rota por la estática, comenzó a susurrar a través de los altavoces. No era una transmisión, era algo más. Susurraba coordenadas aleatorias, frases fragmentadas y ominosas como «no te detengas» o «ellos están esperando». El escepticismo de Javier luchaba por encontrar una explicación lógica, una interferencia tal vez, pero toda lógica se hizo añicos cuando la voz, en un susurro cargado de pena, pronunció el nombre de su difunta esposa, Elena, un nombre que no había salido de esa cabina en años. El frío en su interior se volvió glacial. El tormento auditivo pronto fue acompañado por el visual.
En la periferia de su visión, donde el asfalto caliente creaba espejismos, Javier comenzó a ver figuras. Eran siluetas oscuras, altas y delgadas, paradas inmóviles en el arcén, como centinelas olvidados en el desierto. Cada vez que las veía, su corazón daba un vuelco, sus manos se aferraban al volante. Pero a medida que el camión se acercaba, las figuras se deshacían, disolviéndose como humo negro en el aire o desvaneciéndose en el calor danzante. No, eran espejismos. Los espejismos no te hacían sentir observado. La vasta y solitaria carretera de Texas ya no parecía vacía. Se sentía poblada por presencias que esperaban pacientemente a que él pasara, marcando su progreso hacia un destino desconocido. Impulsado por el miedo y la frustración, Javier decidió que ya era suficiente. Desafiaría las órdenes. En una parada desolada, sacó su caja de herramientas, decidido a forzar el lacre y enfrentar lo que fuera que estuviera dentro. Pero en el instante en que el metal de su palanca tocó el sello, el infierno se desató. El camión entero se sacudió con una violencia tectónica, lanzándolo al suelo. Las luces de la cabina parpadearon frenéticamente y una ola de frío antinatural emanó del contenedor. A través del metal escuchó un grito agudo y ahogado, un sonido de puro terror que le heló los huesos. Aterrado, soltó las herramientas y retrocedió. Comprendió en ese momento que no era el transportista, era el prisionero y su carcelero era la propia carga. La entidad cambió de táctica. Ya no solo lo asustaba, ahora le mostraba su destino. Mientras conducía, Javier comenzó a sufrir visiones cegadoras y realistas. De repente, ya no estaba en su camión, sino en un coche familiar o una camioneta, y veía sus propios faros acercándose a toda velocidad. Experimentaba el pánico de los otros conductores, el chirrido de los frenos, el estallido del cristal, y en cada visión, justo antes del impacto, veía su propio rostro tras el volante de su camión, pero era una máscara sin vida con los ojos vacíos. Se despertaba de estos trances con un grito, de vuelta en su cabina, sudando y temblando. La carga no solo contenía un eco, contenía una profecía, y era la suya. El pánico alcanzó su punto álgido en una parada de camiones anónima en Nuevo México. Necesitaba un respiro, un momento de normalidad. Entró al baño. El zumbido de las luces fluorescentes, un alivio momentáneo. Se acercó al lavabo y se echó agua en la cara, intentando lavar el miedo. Cuando levantó la vista hacia el espejo manchado, no vio su reflejo cansado. Por un segundo aterrador, la persona que le devolvía la mirada era su propio cadáver. El rostro ensangrentado, la piel destrozada por fragmentos de vidrio incrustados en sus mejillas y frente. Gritó y retrocedió, y al mirar de nuevo, solo estaba él. Pero la imagen ya estaba grabada a fuego en su mente. La carga no era un simple transporte, era su ataúd rodante. Ya no luchaba. Resignado a su destino, Javier se dejó llevar. La voz en la radio, ahora nítida y desprovista de estática, se convirtió en su guía final. Sal de la autopista, toma el siguiente desvío de tierra. Las palabras no eran una sugerencia, sino una orden. Obedeció, sintiendo que el camión ya no respondía a él, sino a la entidad. La carretera de tierra lo llevó al corazón del desierto, un lugar no marcado en ningún mapa. La ruta terminó en un cementerio de gigantes olvidados, un desguace lleno de docenas de camiones antiguos, todos del mismo modelo que el suyo, devorados por el óxido y el tiempo. El motor se apagó, sumiéndolo en un silencio pesado y expectante, rodeado por los fantasmas de metal de sus predecesores. Con un chirrido metálico que rasgó el silencio, la puerta del contenedor se abrió sola. Javier contuvo la respiración, esperando un monstruo, un cadáver, algo tangible a lo que temer. Pero no había nada. El interior estaba completamente vacío.
a excepción de un antiguo grabador de carrete en el centro del suelo, metálico. Mientras observaba, las bobinas del aparato comenzaron a girar por sí solas. Un siseo llenó el aire, seguido por la misma voz torturada que lo había perseguido en la radio. Era una grabación, el último diario de a bordo de otro conductor, describiendo el mismo pánico, las mismas visiones, el mismo latido en la oscuridad. La grabación terminó abruptamente con un grito de terror puro y el sonido inconfundible de una colisión violenta. La carga era un eco. Javier retrocedió. La verdad, cayendo sobre él con un peso aplastante, no transportaba un objeto, sino la maldición del último conductor, una caja negra psíquica diseñada para grabar su propio final y pasar al siguiente. Él era la entrega. En ese momento de epifanía, los faros de su camión se encendieron, cegándolo. La puerta de la cabina que había dejado abierta se cerró de un golpe seco. El motor rugió, vivo de nuevo, pero sin nadie al volante. Con una lentitud deliberada, el camión dio marcha atrás, saliendo del cementerio de acero y volviendo a la carretera de tierra, una bestia autónoma en busca de su próxima alma que transportar. Lo dejó solo, abandonado en la oscuridad total en medio de un mausoleo de fracasos. Javier permaneció inmóvil durante mucho tiempo, una pequeña figura humana empequeñecida por los esqueletos de acero que lo rodeaban. Cuando el shock finalmente dio paso a la desesperación, corrió y gritó. Gritó el nombre de su esposa, gritó maldiciones al cielo, gritó pidiendo una ayuda que sabía que nunca llegaría. Su voz fue devorada por la inmensidad del desierto, un sonido tan insignificante como el zumbido de un insecto. Cada camión oxidado era una lápida, un monumento a otro conductor que, como él, había aceptado un último trabajo demasiado bueno para ser verdad. No moriría en una colisión de fuego y metal como había temido. Su final sería mucho más lento, una entrega final al hambre, la sed y la locura bajo el sol implacable. Se había convertido en un fantasma más del cementerio. Una semana después, a cientos de kilómetros de distancia, la vida continuaba en un restaurante de carretera. El aire olía a café y a fritura. En una de las mesas, un camionero joven y ambicioso se jactaba ante sus colegas. «Es el trabajo soñado, os lo digo, dinero fácil». Describió con entusiasmo la tarea: recoger un contenedor sellado en California y llevarlo a Texas, sin preguntas. Sus compañeros lo escuchaban con una mezcla de envidia y escepticismo. Mientras el joven reía, la cámara se desliza hacia la ventana, enfocando el aparcamiento. Allí, brillando bajo el sol del mediodía, está su camión, nuevo y reluciente. Enganchado a él, ominoso y oscuro, descansa el mismo contenedor sin marcas, esperando pacientemente el comienzo de un nuevo viaje, listo para grabar una nueva historia de terror. Hay historias que no terminan, solo esperan en la oscuridad a ser contadas de nuevo. Si no quieres perderte en el silencio, deja tu like y suscríbete al canal. Quizás así tu camino siempre esté iluminado. No te vayas ahora, la mejor historia está por venir. Miguel conocía el zumbido del asfalto como una segunda piel, pero su verdadero mundo no estaba en la carretera, sino en las fotografías que adornaban el salpicadero de su camión. El rostro sonriente de su esposa, Ana, y los dibujos infantiles de su pequeña hija, Sofía, eran el faro que lo guiaba a través de las largas y solitarias horas. Era un hombre bueno, un trabajador dedicado cuya identidad se anclaba firmemente en su papel de padre y esposo. La cabina no era más que un espacio de trabajo, temporal,
una antesala a la verdadera vida que le esperaba al final de cada entrega. Esta última jornada era especialmente larga, pero la promesa de volver a casa lo impulsaba. Cada kilómetro recorrido era un kilómetro menos de distancia de los abrazos que anhelaba con toda su alma. La conexión de vídeo era inestable. La imagen de Sofía parpadeaba en la pantalla de su móvil, pero su voz emocionada llegaba clara. «¿Llegarás para mi fiesta, papi?», preguntó, sus ojos brillando con la inocencia de sus 5 años. Miguel sonrió, un gesto cansado pero lleno de amor. «Claro que sí, mi amor. No me la perdería por nada en el mundo. Papá encontrará la manera de llegar a tiempo para soplar las velas contigo». Le mostró el pequeño dinosaurio de plástico que había comprado para ella, un secreto entre los dos. Al colgar, el silencio de la cabina se sintió más pesado que nunca. La promesa que acababa de hacer no era solo una frase, era un juramento sagrado. La simple idea de fallarle era un peso insoportable, una ansiedad que comenzaba a apretarle el pecho. El progreso se detuvo por completo. Una serpiente interminable de metal bloqueaba la autopista hasta donde alcanzaba la vista. Cada minuto detenido era un ladrillo más en el muro que lo separaba de su promesa. La ansiedad lo consumía, una sensación ácida en la boca del estómago. Fue entonces cuando la pantalla del GPS parpadeó, ofreciendo una solución tentadora. Una ruta alternativa, un desvío por una carretera secundaria de tierra y que según el mapa le ahorraría horas. Una voz en su interior, la vieja intuición del conductor veterano, le gritó que no lo hiciera, que se quedara en el camino conocido. Pero la imagen del rostro expectante de Sofía era más fuerte que cualquier presentimiento. Desesperado, giró el volante, abandonando la seguridad del asfalto por la promesa incierta del atajo. La carretera de tierra era estrecha y polvorienta, flanqueada por una vegetación desértica que parecía arañar los costados del camión. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando, con un súbito zumbido, todos sus aparatos electrónicos murieron al unísono. La pantalla del GPS se volvió negra, la radio enmudeció y el teléfono quedó inerte en su mano, su única conexión con el mundo exterior, ahora un pedazo de plástico inútil. El motor del camión seguía funcionando, pero el silencio en la cabina era antinatural, una ausencia de sonido tan profunda que le zumbaban los oídos. Estaba solo, sin mapa, sin comunicación, en un camino que se sentía extrañamente antiguo, como si la tecnología moderna nunca hubiera existido allí. La ansiedad se convirtió en un miedo frío y punzante. El sol, que debería haber estado alto en el cielo, se precipitó hacia el horizonte con una velocidad antinatural, sumiendo el paisaje en un crepúsculo anaranjado demasiado pronto. Miguel siguió conduciendo, esperando encontrar la civilización, o al menos el final de aquel camino polvoriento. Sin embargo, la geografía parecía haberse estancado en una repetición infinita. El mismo tipo de cactus, las mismas formaciones rocosas, la misma desolación. La monotonía solo se rompió cuando pasó junto a la carcasa de un coche antiguo, volcado y devorado por el óxido, una cicatriz de metal en la tierra seca. La imagen se le quedó grabada, un hito en un mar de nada. Apretó el acelerador, desesperado por dejarlo atrás y encontrar cualquier señal de que estaba avanzando. Una hora más tarde, el corazón le dio un vuelco. A lo lejos, vio una silueta familiar. Al principio, pensó que debía ser otro coche abandonado, pero a medida que se acercaba, los detalles se hicieron inconfundibles. La misma abolladura en el techo, la misma puerta colgando de una bisagra. Era la misma carcasa de coche oxidado, en el mismo lado de la carretera. La sangre se le heló. Se detuvo y miró hacia atrás, pero no había ninguna bifurcación, ninguna curva que pudiera explicarlo.
Intentó racionalizarlo, decirse a sí mismo que era una ilusión óptica. Pero en el fondo de su alma, la verdad, fría e ilógica, comenzó a emerger. No estaba avanzando, estaba atrapado en un bucle sin fin. Condujo durante lo que pareció una eternidad, hasta que unas luces parpadeantes aparecieron en la distancia. Era una gasolinera, una reliquia de los años 70 con surtidores oxidados y un letrero descolorido. Desesperado por encontrar a alguien, entró en la tienda. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Pero sobre el mostrador, en medio del abandono, había una taza de café de cerámica, de la que todavía ascendía una columna de vapor caliente. El pánico se apoderó de él. Salió corriendo, se subió al camión y se marchó a toda velocidad. Por el retrovisor, vio cómo las luces de neón de la gasolinera se encendían y apagaban una vez. Un parpadeo fantasmal en la oscuridad total. Después de lo que pareció otro día completo, el desierto finalmente cedió ante las luces de un pequeño pueblo. El alivio de Miguel fue tan inmenso que casi lloró, pero al entrar en la calle principal, una extraña quietud lo recibió. Las casas estaban iluminadas, pero no había sonido. A través de las ventanas veía gente, pero se movían de forma extraña como autómatas. Una mujer ponía la mesa una y otra vez. Un hombre leía el mismo periódico. Nadie parecía notar el enorme camión que pasaba por su calle. Eran como proyecciones, ecos de vida atrapados en sus propias rutinas eternas. Este lugar no era un refugio, era otra parte de la trampa, una que era mucho más elaborada y cruel. En el centro del pueblo había un pequeño parque. En el único columpio, una niña se mecía suavemente. El corazón de Miguel se detuvo. Era idéntica a Sofía, con el mismo vestido de flores de la foto en su salpicadero. ¡Sofía!, gritó corriendo hacia ella. La niña detuvo su balanceo y se giró lentamente. La esperanza de Miguel se convirtió en un grito ahogado de puro terror. Donde deberían haber estado sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie de piel lisa y vacía, una máscara en blanco. No era su hija. Era un señuelo, una imitación monstruosa creada a partir de su amor más profundo para mantenerlo allí. La carretera no solo lo había atrapado, se estaba burlando de él. Con el grito todavía en la garganta, Miguel corrió de vuelta a su camión y pisó el acelerador a fondo, huyendo de la ciudad de las pesadillas. La carretera lo devolvió al desierto familiar, pero la soledad ya no era lo peor que podía imaginar. Fue entonces cuando el teléfono muerto en el salpicadero cobró vida, su pantalla iluminándose con una llamada entrante de Ana, mi amor. Con manos temblorosas contestó. Era la voz de su esposa, rota por el llanto. Miguel, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde has estado? Él intentó explicar, hablar del atajo, del pueblo. Miguel, sollozó ella, has estado desaparecido más de un año. La fiesta de Sofía fue el año pasado. Te hemos estado buscando. La realidad se fracturó por completo, deshaciendo su percepción del tiempo. Mientras Miguel intentaba procesar la imposible verdad, la voz de Ana se disolvió en una estática ensordecedora, un chillido electrónico que parecía burlarse de su dolor. La llamada se cortó. Levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, y su corazón se detuvo. Iluminadas por los faros del camión, en medio de la carretera desierta, estaban ellas, Ana y Sofía. No eran monstruos sin rostro, eran perfectas, exactamente como las recordaba, con los brazos abiertos, sonriéndole, pidiéndole con la mirada que se detuviera y se uniera a ellas. El amor de su vida y su pequeña hija, de pie, esperándolo en la oscuridad. La carretera le estaba ofreciendo una última tentación, una versión perfecta de la casa que nunca más podría alcanzar.
Era la ilusión más hermosa y la más cruel de todas. Una parte de su mente gritaba que era una trampa, una alucinación más de aquel lugar maldito. Pero su corazón, su alma de padre y esposo, no podía soportarlo. No podía acelerar hacia los rostros de las personas que amaba, aunque no fueran reales. Era una elección imposible. Con un grito que mezclaba amor y desesperación, Miguel giró el volante con toda la fuerza de su cuerpo. El pesado camión derrapó, perdiendo el control sobre la tierra suelta. Por un segundo, vio a las figuras de su familia desvanecerse en el aire. Luego, el mundo se convirtió en un torbellino de metal retorcido y cristal roto, mientras el vehículo se precipitaba por una profunda zanja, volcando violentamente antes de estrellarse contra el fondo. El silencio regresó, absoluto y definitivo. Meses después, un nuevo conductor, presionado por un plazo de entrega imposible, maldice su suerte al encontrarse con un atasco. Su GPS, tal como lo hizo con Miguel, le sugiere un atajo por una solitaria carretera de tierra. Sin pensarlo dos veces, toma el desvío. El sol del desierto castiga la cabina. Unos kilómetros más adelante, se ve obligado a reducir la velocidad y maniobrar con cuidado. En el pince intercepto, fondo de una zanja junto al camino, yace el esqueleto de un camión de reparto, idéntico al suyo, volcado y cubierto por un óxido que lo hace parecer mucho más antiguo de lo que debería. El conductor siente un breve escalofrío, pero lo descarta como una simple curiosidad macabra de la carretera y sigue adelante, ansioso por recuperar el tiempo perdido. Más adelante, el nuevo conductor ve a un hombre de pie en el arcén. Lleva los restos de un uniforme de transportista, sucio y desgarrado. Reduce la velocidad, pensando que necesita ayuda, pero el hombre no hace ninguna señal. Se queda inmóvil, observando el camión pasar con una mirada completamente vacía. Sus ojos no registran nada, perdidos en un horizonte que solo él puede ver. Es Miguel, o lo que queda de él. Una vez que el camión ha pasado y se aleja, Miguel se gira lentamente y comienza a caminar por la carretera, sin rumbo, sin prisa. Ya no busca el camino a casa. Él es el camino, un fantasma de carne y hueso, despojado de su amor y su memoria, condenado a vagar para siempre como parte del paisaje, un guardián silencioso de la carretera sin retorno. Hay historias que no terminan, solo esperan en la oscuridad a ser contadas de nuevo. Si no quieres perderte en el silencio, deja tu like y suscríbete al canal. Quizás así tu camino siempre esté iluminado. El camión ascendía por las carreteras de los Pirineos como una bestia de metal cansada, su motor un gruñido constante contra el silencio de la nieve. Dentro de la cabina, Ricardo observaba el paisaje blanco pasar, aunque sus ojos no veían los pinos cargados de nieve, sino los fantasmas de un pasado que se negaba a ser enterrado. A su lado, Mateo conducía con una concentración férrea, sus manos firmes en el volante. No eran amigos, ni siquiera compañeros por elección. Eran dos hombres encadenados por un secreto, obligados a compartir el espacio claustrofóbico de la cabina. La atmósfera era más fría que el invierno exterior, cargada con el peso de las palabras no dichas. Para Ricardo, cada kilómetro de esta ruta era una penitencia, un viaje de regreso a un infierno personal del que nunca había logrado escapar. Mateo mantenía la vista fija en la carretera, ignorando deliberadamente la nube de miseria que emanaba del asiento del copiloto. Veía la culpa de Ricardo no como una carga compartida, sino como una debilidad peligrosa, una grieta en el pacto de silencio que habían forjado hacía una década. Su pragmatismo era un escudo. Para él, el pasado era una caja cerrada y enterrada, y la insistencia de Ricardo en remover la tierra con sus suspiros y su mirada perdida era irritante.
El diálogo entre ellos era mínimo, reducido a lo esencial. Cambios de turno, paradas para repostar, el estado del tiempo. Cada silencio de Ricardo era una acusación que Mateo se negaba a aceptar. Su único objetivo era completar la entrega, cobrar el dinero y alejarse de nuevo de Ricardo y del recuerdo que los unía. El cielo, que había sido de un gris plomizo, se desgarró sin previo aviso. Una nevasca violenta se abatió sobre ellos, convirtiendo la carretera principal en una trampa de hielo intransitable. Un control de la Guardia Civil les cortó el paso, obligándolos a tomar la única alternativa. Un desvío por una antigua carretera de montaña que llevaba años en desuso. A Mateo no le gustó, pero la impaciencia por terminar el trabajo pudo más que su cautela. Para Ricardo, sin embargo, la decisión fue como una sentencia. Reconoció la entrada a la carretera al instante, el viejo cartel oxidado, la forma en que los árboles se cernían sobre el asfalto. Sintió un nudo de hielo en el estómago. El destino, o algo peor, los estaba obligando a regresar al escenario exacto de su crimen, a la herida que nunca había cicatrizado. Avanzaron lentamente por la carretera olvidada. La nieve, acumulándose rápidamente. Apenas habían recorrido unos pocos kilómetros cuando el motor del camión tosió 1, 2 veces y luego murió con un estertor metálico. Mateo maldijo y giró la llave, pero solo obtuvo el sonido inútil del motor de arranque. Todo en el panel parecía normal. Los niveles de combustible y aceite estaban bien. No había una explicación lógica para la avería. Estaban varados en medio de la nada, sin cobertura de móvil y con la tormenta arreciando. El silencio que cayó sobre la cabina fue profundo y aterrador. Para Mateo era un contratiempo frustrante. Para Ricardo, que sabía que estaban a un paso del lugar que había atormentado sus pesadillas durante 10 años, no era una avería. Era una trampa que acababa de cerrarse. Mientras Mateo intentaba en vano reparar el motor, Ricardo, incapaz de quedarse quieto, caminó por el borde de la carretera. La nieve lo cubría todo, pero algo oscuro sobresalía del manto blanco. Se acercó y el aliento se le heló en los pulmones. Era una pequeña cruz de madera toscamente tallada, clavada en la tierra exactamente en el punto donde habían arrastrado el cuerpo hacia el bosque. No estaba allí hacía 10 años. Corrió de vuelta al camión, balbuceando sobre lo que había encontrado. Mateo lo miró con desprecio. Algún excursionista habrá tenido un accidente. Es una coincidencia, Ricardo. Más tarde, mientras el silencio volvía a tensarse, la vieja radio del camión se encendió sola, emitiendo la melodía de una canción popular de aquella época. La casualidad empezaba a sentirse como un diseño macabro. El miedo de Ricardo se solidificó al caer la noche. Un par de faros aparecieron en la distancia, avanzando lentamente. Ricardo sintió una punzada de alivio, pensando que era ayuda. Pero el coche, un modelo antiguo y oscuro, se detuvo a unos 100 metros de distancia, sus luces perforando la cortina de nieve, observándolos en silencio. No se acercó más. Mateo tocó la bocina, pero no hubo respuesta. Después de varios minutos, que parecieron una eternidad, el coche dio la vuelta lentamente y desapareció por donde había venido, sin emitir ningún sonido. La ayuda no había llegado. Habían sido encontrados. La sensación de estar varados se transformó en la sensación de estar bajo asedio, observados por un depredador invisible en el bosque blanco y silencioso que los rodeaba. Horas más tarde, incapaz de dormir, Ricardo miraba por el parabrisas. De repente, una figura se materializó en medio de la carretera, recortada contra la nieve por los débiles faros. Era él, la misma complexión, la misma postura, el hombre que habían matado. Ricardo gritó y agarró a Mateo, que dormitaba. «¡Está ahí! ¡Míralo!».
Mateo, despertado bruscamente, miró y no vio nada más que la nieve. «¡Estás loco, joder!», le espetó, el pánico en su propia voz traicionándolo. «Vas a hacer que nos maten con tus fantasmas». La discusión se convirtió en un forcejeo violento dentro de la cabina, sacando a relucir una década de resentimiento y miedo. La desconfianza entre ellos finalmente se había convertido en una hostilidad abierta y extremadamente peligrosa en su confinamiento. A la mañana siguiente, decidieron caminar hasta un punto más alto con la esperanza de encontrar señal de móvil. La caminata fue inútil, un viaje silencioso a través del paisaje helado. Regresaron al camión horas después, exhaustos y derrotados, solo para encontrar la puerta del conductor ligeramente abierta, balanceándose con el viento. Se miraron, el mismo pavor en sus ojos. Dentro, la cabina era un caos. Los papeles de la guantera estaban esparcidos, los mapas rasgados, las literas revueltas. Habían revuelto sus pertenencias, sus vidas. No parecía un robo. Era una profanación, un mensaje claro de que su único refugio en este infierno blanco ya no era seguro. Podían entrar y salir a su antojo, cuando quisieran, y ellos no podían hacer nada para evitarlo. En medio del desorden, algo llamó la atención de Mateo, un objeto pequeño y rectangular dejado deliberadamente sobre el panel de instrumentos. Con manos temblorosas lo recogió. Era una cartera de conducir, vieja, desgastada por el tiempo, pero la foto y el nombre eran inconfundibles. Era el documento del hombre que habían matado hacía 10 años. Ricardo recordó vívidamente el olor a gasolina y plástico quemado, mientras Mateo le prendía fuego a esa misma cartera en la oscuridad del bosque. No era una alucinación. Alguien no solo sabía lo que habían hecho, sino que tenía pruebas y había estado lo suficientemente cerca para entrar en su camión y dejárselas como una sentencia. La cacería era real y ellos eran la presa indiscutible. Finalmente, el coche oscuro regresó, deteniéndose esta vez junto al camión. De él bajó un hombre mayor, de rostro curtido y ojos llenos de una pena helada. No era un mecánico. «He estado buscándolos durante 10 años», dijo, su voz tranquila pero cargada de una amenaza ineludible. Levantó una escopeta de caza, su cañón apuntando directamente hacia ellos. «Mi hermano pequeño se perdió en esta carretera. Ustedes fueron los últimos en pasar». El terror paralizó a Ricardo y Mateo. El hombre los obligó a bajar del camión y los guió hacia el bosque, siguiendo el rastro de la pequeña cruz de madera. La nieve caía, amortiguando sus pasos, mientras eran conducidos a punta de pistola hacia la tumba que ellos mismos habían cavado una década atrás para enfrentar su juicio final. El hombre les arrojó 2 palas. «Caven», ordenó. Bajo la luz temblorosa de su linterna, Ricardo y Mateo comenzaron a remover la tierra congelada y la nieve. Cada palada era una tortura, desenterrando no solo un cuerpo, sino su propio pecado. El hermano de la víctima los observaba. Su objetivo no era solo la violencia, sino la confesión. «¿Sufrió?», preguntó. Ricardo, llorando, solo pudo asentir, pero Mateo, con el rostro descompuesto por el pánico, finalmente se rompió. «Él no lo sabe todo», gritó mirando a Ricardo. «El hombre todavía respiraba, Ricardo». Gemía. «Lo escuché». La revelación cayó en el aire helado como una losa. No había sido un accidente, un atropello y fuga. Había sido un asesinato a sangre fría, un secreto que Mateo había guardado incluso de su cómplice. La confesión de Mateo destruyó lo último que quedaba de la cordura de Ricardo. El horror y la traición lo consumieron. «Monstruo», rugió, y se abalanzó sobre Mateo en el fondo de la fosa abierta. La culpa compartida que los había unido se transformó en un odio puro. Se
Golpearon con una furia primitiva, resbalando en el barro helado, dos animales atrapados luchando por un último aliento de justificación. El hermano de la víctima observaba desde el borde sin intervenir. Esta era la verdadera venganza que había planeado. No solo ejecutar a los asesinos de su hermano, sino obligarlos a enfrentarse a la verdad de su propia oscuridad y destruirse el uno al otro. Su plan, alimentado por una década de dolor, se estaba cumpliendo a la perfección en esa tumba improvisada. La violencia en la fosa alcanzó un punto de no retorno. En un arrebato de supervivencia animal, Mateo logró zafarse de Ricardo y, agarrando una de las palas, se lanzó contra el hermano de la víctima. No iba a caer solo. Justo cuando Mateo levantaba la pala para dar el golpe mortal, Ricardo, en un último acto movido por una mezcla de redención y desesperación, se interpuso entre ellos. Quería detener la masacre, o quizás simplemente aceptar el final que merecía. El movimiento fue brusco, un caos de cuerpos en la oscuridad. En medio del forcejeo, la escopeta que el hermano mayor nunca había bajado se disparó con un estruendo que hizo temblar el bosque. Un destello naranja iluminó la escena por una fracción de segundo antes de que todo se sumiera de nuevo en la negrura. La escena se corta a negro. El sonido se desvanece, reemplazado por el silencio de la montaña. La cámara se aleja lentamente, mostrando una vista cenital de la pequeña fosa en el claro del bosque. 3. Cuerpos yacen inmóviles, un trágico tableau de venganza y culpa. La nieve, indiferente a la tragedia humana, cae suave y persistentemente, cubriéndolos poco a poco con un sudario blanco, borrando las huellas y silenciando el secreto para siempre. La imagen final es la del camión abandonado en la carretera, sus faros todavía encendidos, proyectando dos haces de luz fantasmales en la tormenta que no cesa. Permanece como una lápida de acero, un monumento silencioso a un crimen que finalmente ha sido pagado pero nunca será resuelto. Hay historias que no terminan, solo esperan en la oscuridad a ser contadas de nuevo. Si no quieres perderte en el silencio, deja tu like y suscríbete al canal. Quizás así, tu camino siempre esté iluminado.